Hola, buenos días. Yo soy Alejandro Garza, soy geriatra y trabajo en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid, España. Y lo primero, muchas gracias por la invitación para formar parte de estas conferencias hoy, que es un día muy importante a nivel mundial, que se celebra el Día de la Enfermedad de Alzheimer. Y en esta plática, el objetivo es poder darles una actualización en todo el tratamiento desde diferentes puntos de vista sobre la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que vamos a hablar en esta plática, un poco el orden del día es, primero, para hablar del tratamiento, tenemos que entender los conceptos básicos de esta enfermedad. Después hablaremos del tratamiento, todo lo que tenemos actualmente para tratar esta enfermedad y todo lo nuevo, entre comillas, de todo lo que está saliendo y todo el nuevo tratamiento que podamos dar. Y al final, mensajes muy claros, y el objetivo es que todos se puedan llevar a casa con el objetivo de aplicar toda esta información, con el objetivo de mejorar la calidad de los cuidados en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Conceptos básicos de esta enfermedad. Pues la enfermedad de Alzheimer todos sabemos que es una enfermedad que produce mucha discapacidad a nivel física, intelectual y social. Produce mucho sufrimiento tanto en el propio paciente como en las familias. Disminuye la calidad de vida, es un gasto económico muy importante a nivel de la salud y a nivel social. Es una enfermedad que produce mucha dependencia, donde el paciente empieza, conforme va desarrollándose la enfermedad, empieza a tener más dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. Es importante saber la prevalencia, que es una enfermedad que se está considerando por algunos autores como una de las grandes epidemias del siglo XXI. Es decir, que en el 2015 más o menos había cerca de unos 50 millones de pacientes diagnosticados con una enfermedad de Alzheimer, y lo que se estima para el 2050 es de 130 a 150 millones de personas que van a tener el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer. Y como causas de muerte, es importante saber que esta enfermedad es la que más rápido crecimiento ha tenido en comparación de cualquier otra enfermedad. Y el ranking de causas de muerte, es decir, la primera causa de muerte a nivel mundial es por un infarto en el corazón, por ejemplo. Entonces, la enfermedad de Alzheimer en 1990 ocupaba la causa número 24 y en el 2010 brincó a ser la causa número 12 de ranking de causa de muerte a nivel mundial. Actualmente es la cuarta causa de muerte en pacientes mayores de 75 años, y en Estados Unidos actualmente ocupa la sexta causa de muerte. Es una enfermedad donde es muy difícil poder estimar la supervivencia, porque la supervivencia depende mucho de la calidad de los cuidados que va a recibir el paciente, y eso depende del sistema de salud, de la familia y de los principales cuidadores. Y asimismo, es una enfermedad muy cara, en donde en muchos países se considera la tercera enfermedad más costosa. Primero son las enfermedades oncológicas, como el cáncer. Segundo, las enfermedades cardiovasculares. Y tercero, en muchos países lo consideran la enfermedad de Alzheimer. Y conforme va avanzando la enfermedad, el gasto también va avanzando. Y es por eso que una demencia en una fase leve y en una fase avanzada, los gastos son muy distintos. Y aquí, por ejemplo, en España, una demencia avanzada, más o menos se estima unos 52.000 euros al año por persona. Estos 4 puntos que les acabo de mencionar, que es el aumento de la prevalencia, que va aumentando cada vez más, que va aumentando en el ranking de causas de muerte, que la supervivencia depende de los cuidados que se dan al paciente y que es una enfermedad muy cara. La Organización Mundial de la Salud lo ve esto como un tema urgente en cualquier país a nivel mundial. Entonces, si nosotros nos vamos a los reportes mundiales de la enfermedad de Alzheimer, podemos ver en el 2021 se enfocaron en hablar del diagnóstico de esta enfermedad y en el 2022 del tratamiento. Pero hoy que vamos a hablar sobre el tratamiento, pues cómo podemos entrar en hablar del tratamiento, primero conociendo las bases o los conceptos fundamentales de esta enfermedad. Y podemos ver aquí que un año antes, en el 2020, hablaron poco sobre la dignidad de la persona con una enfermedad de Alzheimer. Primero hablaron de esto y luego hablaron que si el diagnóstico, que si el tratamiento. Entonces yo creo que es fundamental entender esto, que es
la dignidad del paciente con una enfermedad de Alzheimer y después hablaremos sobre el tratamiento. ¿Y a qué se refiere con esto? Es sobre el estigma social de esta enfermedad. Y el estigma social se define como la percepción que tiene una comunidad sobre algo en donde se desacredita, se discrimina de forma o que da una impresión negativa. Y los principales estigmas sociales se van a relacionar con la raza, con la orientación sexual o con enfermedades físicas o enfermedades mentales, como es en este caso. Entonces, hay cosas negativas que hay que conocerlas y todo lo positivo que se está haciendo ante estas cosas negativas. Entonces, dentro del estigma social de un paciente con enfermedad de Alzheimer, cosas negativas, pues que los pacientes sufren de discriminación. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchos artículos que lo que dicen es que muchas veces se utilizan estereotipos negativos para referirse a los pacientes con Alzheimer. Por ejemplo, que son personas con pérdida de sí mismos, personas vacías, personas locas, o en algunos casos dicen zombies. Suelen también sufrir de esta discriminación en el sentido del fenómeno de muerte social, donde los pacientes con deterioro cognitivo muchas veces se consideran personas no valiosas para la sociedad. Suelen sufrir también de ser ignorados. Y esto es uno de los de lo que más les suele afectar a los pacientes con deterioro cognitivo. En estudios que se han hecho, que ellos manifiestan, sobre todo en las fases iniciales de esta enfermedad, que lo que más les llega a afectar es que suelen ser ignorados, suelen tener mucha dificultad para mantener una vida social activa y muchas veces su opinión no se toma ni en cuenta. También sufren de un rechazo. Esto es un artículo un poco extremo en Pakistán, en donde pacientes con deterioro cognitivo muchas veces suelen ser señaladas por incumplimiento al culto y a las oraciones, pero al mismo tiempo, algo más cercano a nosotros en México, en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa en la fase final de vida de muchos pacientes con un deterioro cognitivo? Es que se quedan sin gastos, sin el seguro de gastos médicos y tienen menos acceso a la salud, menos recursos, menos apoyo sanitario y pues entre menos recursos, peor cuidado. Y eso es un rechazo a estos pacientes con enfermedad de Alzheimer y lo que pasa en Estados Unidos también pasa en muchos otros países a nivel mundial. Y además, pues suelen tener una mayor dependencia y eso hace que muchas veces al final de vida, la calidad de los cuidados muchas veces se va perdiendo. Se empieza a tener menos atención a las necesidades básicas, como para vestirlos, darles de comer, llevarlos al baño, y hay muy mala comunicación por la gran dificultad que esto puede llevar. Entonces, esto, cosas negativas de la enfermedad de Alzheimer es algo que es real en muchas comunidades del mundo. ¿Qué son cosas positivas que se están haciendo? Primero, hay muchas campañas educativas para intentar vencer todo este estigma social negativo de la enfermedad de Alzheimer, mayor activismo social, hay muchas propuestas internacionales, porque el objetivo que todos tenemos es mejorar la calidad de vida a un paciente que tiene una enfermedad de Alzheimer. Y para hacer esto es importante saber que el estigma social va a influir mucho en cómo vamos a percibir esta enfermedad. Y el cómo percibamos la enfermedad va a ayudar a dar una mejor calidad de cuidados a los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y esto va dirigido para el personal de salud, para familiares de un paciente con Alzheimer, para los principales cuidadores, es decir, para todos, no necesariamente en el ámbito de la salud. Entonces, podemos ver un poco por qué siguieron esta evolución. Entonces, lo primero es entender la enfermedad. Entender la enfermedad desde el punto de vista de nuestra sociedad. Segundo, pues ahora sí, la podemos diagnosticar y después la podemos tratar. Entonces, centrándonos en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, antes de hablar del tratamiento, conceptos básicos que todos debemos de entender. Primero, saber que la enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente. Su prevalencia va aumentando con la edad. Cuando inicia o cuando se diagnostica esta enfermedad, muchas veces suele tener un curso un poco lento, insidioso, gradual, es decir, no es lo más frecuente que sea una evolución muy rápida. Y este punto número 4, yo creo que todos los que están aquí es importante que lo entendamos para poder entender después qué es lo que está pasando con el tratamiento. Y es que esta enfermedad, resumiendo, destruye neuronas a nivel cerebral y las destruye a través de dos vías. Una es
dentro de las neuronas, las ataca, por así decirlo, creando unos depósitos de una proteína que la proteína decidieron algunos científicos llamarle tau. Y fuera de las neuronas, crean también unos depósitos o unas placas de una proteína que se llama beta amiloide. Esos son los nombres que decidieron ponerles a estas proteínas. ¿A qué me refiero con esto? Aquí podemos ver a la izquierda unas neuronas que son sanas y podemos ver aquí en donde dice el B las neuronas de una enfermedad de Alzheimer. Y podemos ver dos cosas. Uno, la proteína tau dentro de la neurona, que la neurona es esto morado. Aquí podemos ver una neurona sana y aquí estos depósitos como rugosos de esta proteína tau. Y luego la beta amiloide fuera de las neuronas. Aquí vemos que no hay nada, es un tejido sano y aquí empezamos a ver estos depósitos que no son normales. Y esto nos lleva al daño cerebral que produce esta enfermedad. Y generalidades del tratamiento, saber que esta es una enfermedad que es progresiva conforme va pasando el tiempo e incurable. Es decir, no hay un tratamiento para curar el Alzheimer y que desaparezca, no, sino va progresando y es importante saber que los tratamientos que existen es para tratar la enfermedad, pero no para curarla. Hoy en día no existe un tratamiento, yo le llamo aquí gold standard, es decir, que este es el mejor tratamiento para la enfermedad. No. ¿Por qué? Porque cada paciente debe ser tratado de acuerdo a sus propias preferencias, a sus creencias, a su orientación cultural y espiritual. Y esta es de las pocas enfermedades que requiere de un trabajo en equipo como ninguna otra. Principalmente la sociedad, todo el tema del estigma social, todos debemos de entender esta enfermedad para crear sociedades amigables para un paciente con Alzheimer. Depende mucho de la familia y de los principales cuidadores y de todo el personal de la salud, doctores, enfermeras, terapeutas, fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, administradores, con un largo etcétera. Entonces, esto es importante saber que para tratar esta enfermedad necesitamos un trabajo en equipo. Entonces, en mi punto de vista, yo dividiría el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en cuatro pilares fundamentales que cada uno de ellos tiene la misma importancia. Y el primero es el tratamiento farmacológico, es decir, las pastillas o cosas que podamos dar para tratar la enfermedad, los medicamentos, las medicinas. Segundo, el tratamiento no farmacológico, es decir, todo lo que no son pastillas, todo lo que no son medicamentos, todo ese tratamiento no farmacológico es igual de importante y es importante conocerlo. Tercero, un pilar fundamental de esta enfermedad es la actuación y el apoyo a las familiares y a los principales cuidadores. Y un cuarto pilar muy importante para el tratamiento de esta enfermedad es el tratamiento paliativo, que lo vamos a ir viendo estos cuatro pilares. Mi objetivo es que todos los que están aquí los entendamos muy bien y así podemos intentar dar la mejor calidad de los cuidados a los pacientes con Alzheimer. Y si yo les pregunto, ¿qué es lo nuevo? Pues yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí pensamos en lo nuevo en esto. Es decir, que hoy en día, pues a nivel de las noticias, revistas, en todos lados está que la cura de la enfermedad de Alzheimer, y hay mucha información que es importante conocer qué es lo que está pasando para poder después interpretar toda la información que pueda estar saliendo en redes sociales, en noticias y demás. Entonces, todo esto nuevo generalmente es el tratamiento farmacológico, todo lo que está saliendo, que en la nueva medicina y demás. Pero nadie habla de lo nuevo que es todo lo demás. El tratamiento no farmacológico, el tratamiento para ayudar y cuidar a los principales cuidadores y a los familiares, y el tratamiento paliativo. El objetivo es, si nosotros juntamos estos cuatro pilares para tratar la enfermedad, vamos a poder dar una mayor calidad de vida al paciente con la enfermedad de Alzheimer. Y eso es el objetivo que yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos. Entonces, primero hablamos un poco del tratamiento farmacológico, es decir, el tratamiento farmacológico uno lo llamo como el tratamiento estándar. Es decir, este es el tratamiento que se conoce y es el tratamiento que se aplica en muchos países a los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y aquí mi objetivo no es que se aprendan los nombres de los medicamentos, ni mucho menos, simplemente saber que existen dos grupos. Un grupo, que el nombre de los medicamentos es donepezilo, rivastigmina y galantamina, no es
simplemente que los conozcan. Y otro grupo es la memantina. ¿Y qué hacen estos medicamentos para tratar la enfermedad de Alzheimer, que es lo que tenemos hoy en día? El primer grupo, si yo tuviera que resumir en dos, tres palabras, les diría, el primer grupo es un poco para decir que es importante para la memoria. Y un segundo grupo, que es la memantina, yo les diría, si tengo que resumir, pues es importante para el trastorno conductual, agitación, irritabilidad. Esto es en resumen. Lógicamente hay mucho más información detrás, pero es importante que sepan que pueden ayudar para la memoria y para la agitación, más o menos. En resumen, estos medicamentos ayudan para la memoria, intentan ayudar a que el paciente mantenga una independencia y funcionalidad, es decir, que el paciente pueda cuidarse a sí mismo el mayor tiempo posible. Entonces, si pasa eso, el paciente, pues muchas veces, si es independiente, pues pueden ayudar a disminuir la sobrecarga en el cuidador. Y en términos coloquiales, muchos lo que dicen son medicamentos que ayudan a enlentecer la enfermedad. Pero es importante que todos los que estamos aquí entendamos esto, que con este tratamiento la enfermedad sigue llevando su curso y se siguen acumulando las placas de estas proteínas que habíamos mencionado antes, que es la proteína tau y la beta amiloide, eso se sigue produciendo. Es decir, que a pesar del tratamiento, aquí que veíamos que son las neuronas de una enfermedad de Alzheimer, pues se van a seguir produciendo más placas a pesar de dar ese tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, empieza a haber muchas líneas de investigación de nuevos tratamientos para intentar ir en contra del mecanismo de que lo que está ocasionando el daño a nivel cerebral. Entonces, por eso hay hoy en día miles y miles de estudios que están intentando tener nuevos medicamentos para tratar esta enfermedad, pero principalmente están enfocados en la proteína beta amiloide, en la proteína tau y en mecanismos de inflamación que son cosas un poco más raras, pero es lo que quieren hacer, es decir, intentar dar algo que pueda ayudar a, a tratar la causa de esta enfermedad. Y para mí es muy difícil poder decir, ¿y cómo explicamos en dónde estamos hoy? O sea, con tantas cosas y con tantos estudios, entonces me baso en un último estudio que salió hace muy poco tiempo, en mayo de este año, donde resumen el tratamiento farmacológico actualizado de la enfermedad de Alzheimer. Y esto es importante que quiero que lo conozcan. Primero, el tratamiento estándar, que ya lo conocíamos, que es lo que tenemos. Pero el tratamiento nuevo son tres, bueno, hay más, pero en general hoy en día son tres medicamentos que están para intentar disminuir los depósitos de beta amiloide a nivel cerebral. Es decir, lo que quieren hacer es esto que tenían tantas placas ahí a nivel del cerebral de un paciente con Alzheimer, lo que quieren hacer es ir quitando, más proteínas. Entonces, de este nuevo tratamiento, quiero que sepan solo dos cosas. Una, que está indicado para fases muy, muy tempranas de la enfermedad y que hoy en día no las tenemos disponibles. El resultado de estos tratamientos, que no es una clase de medicina, pero lo voy a resumir en tres cosas de lo que dice la bibliografía, de lo que dicen las revistas científicas de estos nuevos tratamientos, que es lo que han estado saliendo en el periódico, en noticias, en redes sociales. Los resultados de los pacientes que se les ha dado este tratamiento es, uno, lo que dicen es que puede, no lo aseguran, es decir, que puede enlentecer la enfermedad. Este artículo dice por 5 meses. Más o menos es entre 5 y 18 meses de que enlentecen la enfermedad y después sigue su curso. Es muy difícil saber si va a producir una mejoría clínica. Es decir, a lo mejor y tú le haces una prueba, una resonancia a nivel cerebral y sí tiene menos depósitos de beta amiloide, pero el paciente está peor. Entonces, lo que quieres es que el paciente esté mejor y te da igual cómo esté la resonancia, por ejemplo. Y muy importante que de estos tres medicamentos muy importantes, uno de ellos que se había aprobado en Estados Unidos ya en noviembre de este año, lo van a dejar de hacer porque no se ha visto los beneficios que eran esperados de este tratamiento. Y es importante saber que no es una pastilla que se toma y no, o sea, es un medicamento que tiene mucho riesgo, por ejemplo, de sangrados a nivel cerebral. Entonces, los pacientes que lo están recibiendo tienen que estar cada 2, 3 meses
haciéndose una resonancia para ver que no sangren. Y no es una pastilla. Yo con esta tabla lo que les quiero decir es que cada más o menos 2 o 4 semanas es ir al hospital, estar ahí 3, 4 horas para que pase el medicamento por la vena y más o menos por paciente al año son cerca de los $85,000 al año. Entonces, es un tratamiento que se está investigando, pero hoy en día no, pues es poco los países que lo pueden estar aplicando. Entonces, esto nos lleva mucho a reflexionar que si los sistemas de salud estamos preparados para esto, y yo les puedo decir que al menos aquí en Europa, los grandes sistemas de salud y muy fuertes en Europa, hoy en día no están preparados para esto. Entonces, esto nos lleva a pensar en nuevas líneas de investigación, pues por supuesto que sí, principalmente cómo buscar medidas preventivas, dieta, ejercicio, controlar pues, la presión, la diabetes, la estimulación cognitiva, y luego lo que hablan los reportes mundiales después del tratamiento, ¿qué fue lo que pasó el siguiente año? Hablan sobre cómo disminuir el riesgo de una demencia. Y pues perdemos la esperanza, pues lógicamente no. Es decir, se están investigando. Hoy en día son los resultados que tenemos, pero esa foto con todos los medicamentos, hay muchos estudios que se están haciendo y yo espero que en un futuro podamos tener más tratamiento y que podamos tratar mejor a los pacientes. Pero hoy en día esto es lo que tenemos, el tratamiento estándar y los nuevos tratamientos, pues con todo lo que eso puede llegar a implicar y que el beneficio todavía se está investigando qué tanto va a poder ayudar a los pacientes. Del tratamiento de pastillas o de medicamentos, muchas veces, pues todos tenemos que pensar en el trastorno de conducta, porque la gran mayoría de los pacientes con una enfermedad de Alzheimer, a lo largo de la enfermedad, pues desarrollan un trastorno conductual. eh, que en ocasiones estén pues con mucha agresividad física, verbal, con alucinaciones, apatía, agitación psicomotriz extrema, y eso muchas veces hace que el cuidado sea muy difícil. Entonces, saber que para estos trastornos de conducta hay muchos estímulos exacerbantes, es decir, cosas que lo pueden desencadenar. Por ejemplo, si hay una infección, si hay ruidos o sonidos muy fuertes, pueden tener dolor. El cambio de una rutina, el cambio de un entorno, nuevos medicamentos que estén estreñidos, que tengan hambre, que tengan sed. Entonces, todos estos son los típicos estímulos que pueden llegar a afectarlo. Y el tratamiento farmacológico, pues hay muchos medicamentos que es principalmente el término de los medicamentos es los antipsicóticos para intentar manejar la conducta. Estos medicamentos sí se recomiendan cuando hay una situación extrema de una agitación psicomotriz extrema, donde hay un riesgo de lesión, o sea, que el paciente se pueda hacer daño o que haga daño a un tercero, pero cuando se usan de por vida y están años y años con este medicamento, lo que se ha visto es que empeoran la funcionalidad del paciente, empeoran la parte cognitiva, aumentan el riesgo de caídas, aumentan el riesgo de una sedación excesiva que los lleve a que tengan episodios de broncoaspiración, es decir, que coman o con la propia saliva y se vaya al pulmón, aumenta el riesgo de una depresión respiratoria y aumenta el riesgo de la mortalidad por cualquier causa. Entonces, por eso hay muchos retos en donde existe mucho miedo en quitarles estos medicamentos porque es normal que pensar, bueno, es que si se lo quitamos puede empeorar y va a estar muy mal. Entonces, ya se ha hecho una investigación, una revisión sistemática muy grande y dan recomendaciones de qué hacer en estos casos. Si te dicen, en resumen, los pacientes que tienen un trastorno de conducta leve, leve moderado, todos se van a beneficiar de intentar suspender estos medicamentos. Los que tienen un trastorno de conducta muy, muy grave, que no hay manera, eso es al revés. Se recomienda que se mantenga este tipo de tratamientos. ¿Qué es lo que dicen las nuevas guías? ¿Qué es lo que dicen los nuevos estudios científicos sobre el trastorno de conducta? Lo que dicen es, primero, el tratamiento no farmacológico y dicen las pastillas y los medicamentos como el último recurso. Esto es actualizado de mayo de este año. Entonces, aquí nos lleva
al segundo pilar del tratamiento, que es el tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico, pongo este párrafo que no lo voy a leer, pero voy a decir los conceptos más importantes que hay sobre esta enfermedad, actualizado, y esto es lo que está publicado tal cual. Primero, tiene más evidencia científica de que va a ayudar al paciente todo el tratamiento no farmacológico. Segundo, es importante la estimulación cognitiva diaria a los pacientes y dar las herramientas para que los cuidadores puedan aplicarlo a los pacientes. Y tercero, recordar que los medicamentos, los fármacos son de rescate y por un tiempo limitado. Utilizarlos a largo plazo puede tener consecuencias negativas en el paciente. El tratamiento no farmacológico, pudiéramos tener conferencias de fines de semana hablando solo de esto. Pero ¿a qué se refiere todo el tratamiento no farmacológico? Es, por ejemplo, a la estimulación física con dieta, con ejercicio, la estimulación cognitiva diaria, la estimulación social, música, arte, promover que los pacientes tengan un hobby, que tengan terapias en el lenguaje, en la comunicación, que vayan a centros de día, terapia ocupacional, es decir, estarles manteniendo una vida social activa, funcionalmente activa, para intentar ayudarles, cambiarles de rutina. Y de todo esto podemos estar horas y horas y horas hablando de todas estas herramientas que tenemos que implementar en los pacientes con Alzheimer. Entonces, ¿cómo está la investigación? Esto es diciembre del 2023. Podemos ver que había 70, esto es actualmente, en diciembre del 2023 publicaron, actualmente hay 73 estudios clínicos de medicamentos para la enfermedad de Alzheimer y podemos ver 180 estudios, cerca de 180 estudios para lo no farmacológico. Es decir, hay mucha investigación por el beneficio que se está viendo de tratar esta enfermedad a través de, como vemos aquí, el ejercicio, la neuroestimulación, la terapia cognitiva, ayudar para mantener el ciclo sueño-vigilia pues normal, la dieta, la música, la parte social, etcétera. Pasamos al tercer pilar, que es la actuación y el apoyo a los principales cuidadores. Es importante, parte de del tratamiento de esta enfermedad es, tienes que apoyar a los cuidadores y a los familiares. ¿Por qué? Porque el principal cuidador supervisa y cuida las 24 horas del día, los 365 días del año. Y están encargados de transmitir información al resto de la familia, a gente cercana al paciente, etcétera, a dar los medicamentos, a promover los cuidados básicos como el aseo, la higiene y a tomar decisiones legales y éticas, pues complicadas. Y todo esto lo hacen en un entorno de poca información, carencia de formación específica y poco apoyo a nivel social y sanitario. Esto es en general a nivel mundial. Y saber que el bienestar del paciente va a depender en gran parte del bienestar del cuidador. Entonces, si nosotros veíamos que hay muchos estudios para los medicamentos y que hay muchos estudios para el tratamiento no farmacológico, pues lo que nosotros podemos ver de los estudios que se están intentando hacer hoy en día, pues tenemos cerca de 230 estudios para ver las maneras de cómo apoyar al principal cuidador. Y todo esto se resume, bueno, antes de hablar del tema de resumir, ¿y por qué tanta importancia en el principal cuidador? Es porque lo que hace el principal cuidador en un paciente con una enfermedad de Alzheimer, lo que hace es ayudarles a cosas básicas de la vida diaria, como es a que se levanten de la cama, a vestirlos, a bañarlos, a darles de comer, a llevarlos al baño, cambiarles el pañal. Y esto produce un estrés emocional y un estrés físico muy importante que tenemos que actuar ante esto. Entonces, las intervenciones que debemos hacer en todos los principales cuidadores de un paciente con una enfermedad de Alzheimer es, primero, ayudarles a manejar el caso, para poder ayudarles a informar, planear y coordinar con el resto de las familias. Siempre, en todos lados del mundo, en donde estemos, hay mucha dificultad cuando es más de un hijo, pues lógicamente las diferentes tipos de opiniones y generalmente el principal cuidador carga con esa responsabilidad. La educación, de conocer la enfermedad, las estrategias y las habilidades para el manejo.
Tercero, la toma de decisiones, asesorarles para los problemas tanto personales del propio cuidador, del paciente, de la familia, etcétera. La ayuda psicológica y espiritual, es decir, también cada paciente es único. Importante ver la parte cultural, la religión, las creencias, las preferencias personales tanto del paciente como de la familia. El descanso, yo creo que esto es una de las cosas más importantes que se debe planear. El principal cuidador tiene que tener planeado qué día va a descansar o, por ejemplo, cuándo puede ir de vacaciones, y eso es muy importante también el alivio personal del principal cuidador. Los grupos de soporte, importante para poder expresarse, tanto expresar las emociones, las preocupaciones, los miedos, y finalmente las asociaciones y las organizaciones que son muy importantes, intentar formar parte de ellas para contribuir y también poder ayudar a los demás. Entonces, algo que suelen cargar mucho, sobre todo el principal cuidador, es y le ocultamos el diagnóstico al paciente. Lo que esto es algo muy difícil, muy personal de cada familia, pero en general lo que se ha visto es que los programas de orientación a la realidad sí han mostrado una eficacia, que el paciente va a mejorar en la parte cognitiva, conductual y funcional, el saber su propio diagnóstico. Y es por eso que hay muchos libros que se están haciendo recientemente dirigidos al paciente con demencia. Este es, por ejemplo, un ejemplo de un libro del Centro de Demencia en Suecia, en español, dirigido al paciente con Alzheimer. Para él, no para la familia, no para lo que los demás, no, para el paciente con Alzheimer. Es gratis, no tengo ningún conflicto de interés. Esta es la liga. Si a alguien le interesa, al final yo les, o sea, lo puedo hacer llegar sin ningún problema este libro. Recordar a todos los principales cuidadores que siempre se puede hacer algo en cualquier fase de la enfermedad. Segundo, el paciente siempre va a tener necesidades. Tercero, es importante tratar siempre con respeto y compasión, no confrontar al paciente. Saber que es una enfermedad, que el paciente no hace nada con mala intención. Lo típico que pues el paciente puede llegar a correr a alguien del trabajo, escupir, morder y no tomarlo personal, es decir, saber que hay una enfermedad y que vamos a tratarla para intentar dar los mejores cuidados de calidad al paciente. Porque el objetivo que todos tenemos es intentar dar la mejor calidad de vida al paciente y en consecuencia al principal cuidador y al resto de las familias. Finalmente, pasamos al último pilar del tratamiento, que es el tratamiento paliativo. Habrá quienes conocen lo que son los cuidados paliativos y habrá quienes no. Mucha gente lo que conoce cuidados paliativos lo pueden llegar a asociar como el final de la vida y la muerte, y no es así. Los cuidados paliativos se definen como una asistencia activa a las personas que tienen un sufrimiento grave por una enfermedad grave. El objetivo es mejorar la calidad de vida tanto al paciente, a sus familias y a los cuidadores, porque no pretenden acelerar ni posponer la muerte, sino más bien afirman a la vida, pero también se reconoce la muerte como un proceso natural. Las personas con una demencia avanzada tienen a nivel mundial menos probabilidad de recibir cuidados paliativos, y algunos autores lo que dicen es que los cuidados paliativos en la demencia debe ser algo de prioridad urgente en todos los sistemas de salud. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es saber y conocer el concepto de la planificación anticipada de cuidados. Esto es un proceso que motiva a los pacientes con una enfermedad de Alzheimer a poder compartir sus deseos, sus valores, sus metas, sus preferencias, sus objetivos relacionados a su propio cuidado de la enfermedad. Y esto involucra un trabajo en equipo que es muy difícil, donde es el paciente, todo el personal de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, y a la familia. Es muy recomendable hacerlo, el problema es que no hay consenso de cómo hacerlo. Entonces, en general, yo resumo en esta diapositiva, independientemente en dónde estemos en el mundo, las cosas que deben de tener la planificación anticipada de cuidados. Lo primero, intentar hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque en las fases más iniciales de la enfermedad, el paciente puede opinar, el paciente puede decir qué quisiera para su cuidado en un futuro. En unas fases muy avanzadas de la enfermedad,
pues el paciente pierde la capacidad de poder tomar sus decisiones. Segundo, la comunicación. La familia, el paciente tiene que tener muy buena comunicación con todo el equipo que le rodea, médicos, cuidadores, psicólogos, orientación espiritual, trabajo social, etcétera. Tercero, cuidar los aspectos personales, primero, del paciente, conocer sus preferencias personales, espirituales, culturales, sus creencias, y la de la familia, los principales cuidadores, donde hay que asegurarles que tengan todo el apoyo social que se pueda tener y el apoyo psicológico también. Lo más importante de esto es conocer las preferencias del paciente ante futuras complicaciones que puedan tener en esta enfermedad. Por ejemplo, problemas al comer, infecciones, tema del dolor, cómo quisiera que se trataran en caso de que eso ocurriera en un futuro. Y las partes legales, es decir, que hay un documento que respalde esto que quiere el paciente de cara a un futuro. Entonces, con esto, las principales barreras que nos enfrentamos para poder hacer esto como un tratamiento paliativo en los pacientes con Alzheimer es que los sistemas de salud no suelen ofrecer los cuidados paliativos y que hay muy pocos profesionales con la formación especializada para poder hacerlo. Otras barreras importantes, la dificultad de la comunicación entre el paciente, la familia y todo el personal de la salud. El personal sanitario muchas veces esto toma tiempo, o sea, no es una cita de 10, 15 minutos y hablamos de esto, o sea, puede ser consultas largas de una hora y media y varias para poder ir haciéndolo, porque esto no es nos sentamos, rellenamos un cuestionario y se acabó, no es así. Y muchas veces, pues la negación del paciente o de la familia también es algo a considerar, porque muchas veces dicen, no queremos hablar de nada, y ya Dios dirá qué pasará en un futuro. Y mm, lo que se ha visto es que es respetable, sin embargo, el poder hablar de futuras complicaciones y que el paciente tome decisiones puede ayudar a llevar mejor la enfermedad. Finalmente, ya pues terminando, mensajes para llevarnos a casa. Primero, sobre los conceptos básicos, hay que pues conocer y aceptar esta enfermedad, eliminar ese estigma social que vimos, porque queremos todos crear sociedades amigables a los pacientes con Alzheimer. El tratamiento es un reto muy importante, estar informándonos como lo estamos haciendo hoy continuamente y saber lo nuevo. Hay muchas cosas nuevas en el tema de tratamiento, sí, de pastillas, pero también todo lo nuevo es lo no farmacológico, el apoyo a los cuidadores, el bienestar del cuidador y los cuidados paliativos. El objetivo que todos tenemos es mejorar la calidad de vida. Y esto involucra al paciente como fuente principal de todo, a la familia y al principal cuidador y al resto, a todo el personal de la salud, trabajo social, administración, la parte espiritual. Todos tienen que trabajar en conjunto para dar una mejor calidad de vida al paciente. La sociedad, la familia, el personal de la salud, todos tienen que trabajar juntos. Se requiere para esto pues mucha motivación y mucho compromiso. Y es tanto que, pues hablando de esto, este año en la Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco dijo esta frase que creo que si todo lo que estamos hablando, esta frase, pues nos ayuda a resumir todo lo que acabamos de ver, que es, lo que dijo es, hay dos palabras que cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden, y es incurable e incuidable, y no son lo mismo. Curar, si es posible, pero cuidar al paciente siempre. Con esto termino. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, les dejo aquí mi correo electrónico alejandro.garza@salud.madrid.org y espero que esta plática pues les haya servido para aplicar todos estos conceptos en nuestro día a día. Les mando un fuerte abrazo a todos y muchas gracias.